Bien, estamos aquí por un tema específico. Estamos aquí por una actividad, por una jornada, por una intención de peregrinar, de transicionar hacia una nueva manera de pensar, para entender, para vivir apropiadamente y para hacerle frente a esta situación que todos tenemos llamada crisis. Diga crisis. Yo decía a la pastora Yamelki cuando el pastor Clevis estaba dando la introducción, decía, pero él está predicando todo lo que yo iba a decir. O sea que realmente ya estamos preparados para recoger la ofrenda. Sin embargo, vamos a predicar. Vamos a dar la palabra que Dios nos ha colocado en el corazón. Quiero darle la bienvenida además a personas que son bien especiales en mi vida. Pastor Freddy, que está aquí con nosotros. Pastor Ismar, Derwis Diamante. Pastor Martín Morillo, Carlos Gotopo, José Mavares por allá también está. No sé si se me escapa alguien. No quisiera dejar a nadie de decirle gracias. Gracias por estar acá. Estamos en nombre, por supuesto, de toda la iglesia. Y por supuesto bajo la cobertura de Dios, del apóstol Iraima, del pastor Clevis, todos los que están haciendo posible esta actividad, sean bendecidos en esta mañana. Sea usted grandemente bendecido, pero si usted trajo su corazón y está dispuesto a escuchar lo que Dios va a decir en este lugar, le aseguro que usted va a salir transformado de aquí mañana al mediodía. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos están dispuestos a eso? ¿Cuántos dan un aplauso a Dios por eso? Dice la Biblia en primera carta del libro de Samuel, o primer libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 22. Si usted tiene Biblia o la tiene en el teléfono, de una manera virtual también sirve, hágame saber. Primera de Samuel, capítulo 22. Cuando lo tenga, dígame amén. Versos 1 y 2 dice: yéndose luego David, diga David, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, diga huyó. Importante este verbo aquí. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él, escuche bien esto que voy a leer a continuación. Se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todo el que se hallaba en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Es decir, hicieron una cooperativa que se llamaba Miseria. Había una miseria en cooperativa reunida en la cueva de Adulán. Y David era el jefe. Es decir, que ellos se pusieron a pensar, ¿quién de nosotros está más capacitado para estar afligido, amargado y endeudado? Y dijeron, David. David es el que está más capacitado para ser jefe nuestro. Dice que David huyó. Yo quiero ponerle un poquito a usted en contexto. David viene de haber derrotado a Goliat, viene de empezar a tener gloria y fama en el pueblo, viene de estar siendo el objeto de la canción de moda en el campo, de la canción de moda en la ciudad, de la canción de moda en el pueblo. David mató 10,000, Saúl mató a 1,000 y salió el remix. Sí, David mató a 10,000, Saúl mató 1,000. La gente lo coreaba y David empezó a tener aquella fama. Y luego dice que todo cuanto David estaba haciendo, Dios lo estaba respaldando. Pero cuando Saúl empieza a tener celos, dice que empezó a huir. Y usted lee un poquito anterior al capítulo 21 y consigue como David, estando en el reino del rey Aquís en Gat, dice que tuvo que incluso hacerse pasar por loco. Y se babeaba la barba y se recostaba de las paredes para ir y seguir su camino de huida hacia la cueva de Adulán. Diga Adulán. Mire, yo no sé en qué crisis, en qué situación está usted, pero por lo general la gente tiene solamente dos opciones ante todo problema, crisis o situación que se le presenta. O huye o lo enfrenta. No hay otra manera. No hay otra manera. Las crisis o se huye de ellas o se enfrentan. Y yo decía, por supuesto, también en estos días en una iglesia,
nosotros podemos quedarnos con la dulce sensación de comodidad de no intentarlo, o con la sensación enriquecedora de la experiencia que da incluso fracasar por haberlo intentado. Es decir, usted puede tomar la decisión de no hacer nada y nada pasará. Y puede tomar la decisión de intentar hacer algo y aunque fracase, usted ya habrá dado un paso para no repetir algo que lo puede llevar a lograr la victoria y la solución que está buscando de su problema o de su situación en la vida. Es decir, diga conmigo, no hacer nada ya es un gran error. David huye a la cueva de Adulán y me llama la atención que dice que cuando estaba allí, toda su casa, sus hermanos y su padre lo supieron y vinieron allí a él. Importantísimo de entrada que usted entienda que la familia, en medio de su situación difícil, es importante que esté con usted. Es importante que esté de su lado. Pastor, si yo precisamente de la familia que ando huyendo. ¿Por allá está hablando Dios? ¿Ah? Mire, cuán importante es la familia en un tiempo de dificultad. Cuán importante es que haya gente que se te pueda unir, que te pueda ayudar, que te pueda acompañar en el momento difícil. ¿Cuántos tienen aquí familia que usted y su casa le sirven al Señor? ¿Cuántos tienen aquí gente que están buscando de Dios sin importar la dificultad, el tiempo o situación que esté viviendo? Amén. La Biblia dice que Josué levantó la voz y dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Que era gramaticalmente incorrecto, pero espiritualmente correcto. ¿Aló? Y dice, y se juntaron con él todos los afligidos, los que estaban endeudados, los que estaban amargados. Es decir, gente que estaba en crisis. Gente que estaba pasando una situación difícil. Gente que estaba teniendo una manera de vivir complicada. Que no había agua seguro, o que si llegaba el agua llegaba que aparecía toddy. Que no había luz, que no había internet, que no había señal, que no había comida. ¿A usted le suena familiar alguna de estas situaciones? ¿Afligen estas situaciones? ¿Nos amargan estas situaciones? ¿Nos endeudan estas situaciones? Es decir, que esta gente que se juntó con David, y David también andaba en esa huida, también estaba parecida a mucha gente que nosotros hoy conocemos. También estaba parecida a mucha gente que está en crisis. Cuando el pastor Clevis estaba en Margarita, estábamos orando por esta actividad que hablábamos de resurgir. Quisimos atinar no solamente en decir permanecer, porque hay gente que permanece en una crisis y queda peor después que la crisis pasó. Bueno, yo la aguanté, yo la soporté. Prevalecer en medio de la crisis. Bueno, la crisis pasó y yo logré llegar hasta el final, pero quedé destrozado, quedé peor que antes. No. El término, el verbo y el nombre es resurgimiento. Que usted tenga la capacidad de, en medio de la crisis o a pesar de la crisis, no solamente permanecer y prevalecer, sino salir mejor que como entró cuando estaba la crisis empezando. Que usted tenga la capacidad, la oportunidad y la bendición, el testimonio, la vida de fe, para que usted sea modelaje y otros, a pesar de la crisis que usted también estaba viviendo y que ellos también están viviendo, vean en usted un argumento diferente, una palabra diferente, una vida diferente, un actuar diferente, y sea usted entonces alguien para que ellos digan: si él pudo, yo también voy a poder. Amén. Mire, dice que se le juntaron como 400 hombres. David estaba huyendo y entra a la cueva afligido. David entra afligido, entra frustrado, perseguido, angustiado, preocupado. Estaba impotente David, no quería levantar la mano en contra del ungido de Dios. Estaba siendo injustamente acusado, estaba perseguido, estaba temeroso, estaba desmoralizado, y David incluso estaba aborrecido. Y estando David en la cueva, escribe en el Salmo 57, del verso 1 al 6, escribe algo como esto: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Diga confianza.
En ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas, y en la sombra de tus alas. ¿Te acuerdas de esa canción? Yo me gozaré, mi alma está pegada a ti, porque me has sostenido, me has sostenido. Marco Luis se la copió aquí. Mire, yo recuerdo cuando era director de alabanza de varias iglesias fui, pero estaba conmigo mi hermano Arturo Díaz, que es primo hermano de sangre, además, excelente músico. Dios, hubo un momento en que estaba procesando nuestras vidas para que lo que hacíamos trascendiera la canción. Estábamos siendo preparados, estábamos siendo educados en que no solamente fuera cantar, sino empezar a vivir, empezar a confiar y que nuestro corazón fuera tras las palabras que estábamos diciendo. Y eso cambia por completo el sentido de adoración. Adoración es convertirnos en lo que adoramos. Adoración es tener una vida que tiene que trascender al templo, a la canción, al instrumento, al silencio incluso. Es un estilo de vida en la que, como decía David, en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos, dijo David. Escuche bien esto. Hay gente que está queriendo y dice a Dios, cuando esto pase, cuando esto mejore, cuando todo se acabe, cuando todo esté mejor, iré a la iglesia. No sabiendo que la actitud correcta es que debajo de sus alas y confiando en Él con toda tu alma, es que van a pasar los quebrantos. Yo quiero que usted vaya entendiendo para dónde vamos con esto del resurgir en crisis. Porque si al final de esto usted no tiene a Dios en su corazón como único plan en su vida, usted va a perder 2 días de su vida. Usted tiene que salir de aquí entendiendo por qué Dios tiene que ser el plan A y el único plan que usted tenga. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él, escuche bien, Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones y estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas. ¿Usted conoce gente que sus dienticos son lanzas y saetas? Son dañinos, son tóxicos, son malucos. Digan conmigo, esos no vinieron hoy, ni vendrán mañana. Ok, pues, no, ya sé que los de mañana. Y sus lenguas son espada aguda. Gente que con su boquita daña, rompe, hiere. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos para atraparme, para que caiga, para que tropiece. Se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Yo quiero que usted me diga, de todo esto que usted ha escuchado, en la aflicción que estaba David y en la condición en la que entró David a la cueva, ¿dónde David se estaba quejando? Mire, el agradecimiento abre las puertas que la queja nunca va a poder. Por eso yo no sé si usted entiende que no importa la situación que usted tenga, si usted opta por quejarse, ya usted se está alejando de la respuesta de Dios. Si usted lo que opta es por empezar a quejarse y a enumerar sus quejas o a enumerar sus situaciones complicadas, y usted se consigue a alguien y le dice, tengo que contarte lo que me está pasando, y esa persona queda, Dios mío, deja que te cuente yo para que lloré. Y parece mentira que hay gente que compite a ver quién la está pasando más mal. Yo te voy a dejar hablar, deja quito que yo te cuente para que lloré, hermano. Si yo te contara. Mire, usted no puede, mire, su cabeza, como dice el pastor Alfonso, su cabeza es un huerto.
donde usted tiene que sembrarle semillas positivas para que eso sea lo que germine. Y usted, si está siendo acusado, perseguido, afligido, angustiado, lo que sea que esté pasando, trate de juntarse con gente que lo ayude a salir de esa situación y no gente que le multiplique esa situación. Por eso fue que me invitó el pastor Trevis, me está diciendo. Dice Proverbios, hombre con hombre se aguza, y hierro con hierro se sacan filo. Si yo quiero que mi vida mejore, en todos los aspectos, tengo que juntarme con gente mejor. Si yo quiero crecer como músico, tengo que juntarme con mejores músicos. No tienen nada de grandioso, ni de hazaña, ni de valentía. Por ejemplo, yo querer jugar fútbol con los niños de 7, 8 años. Voy a ganar siempre. Voy a meterles gol rápido. Pero cuando nos toca jugar con unos que son más fuertes que nosotros, eso se llama vivir en modo difícil. Allí es donde realmente vas a ser probado. Allí es donde realmente vas a ver, o va a ocurrir, o va a aflorar de ti una nueva manera de enfrentar la vida, y vas a crecer. Esta gente, yo quiero que usted entienda, esta gente escuchó David, el que mató a Goliat, David del que se habla con tanta gloria y con tanta fama, está huyendo. Y dice 400 hombres que estaban afligidos, amargados, endeudados, supieron que David estaba en la cueva y dijeron, vamos para allá. Y lo hicieron jefe. O sea, ellos dijeron, este es como nosotros. No importa que haya matado a Goliat, David es tan humano y está pasando por situaciones tan normales, tan difíciles, tan complicadas como las que tengo yo. O se lo digo porque usted a veces lee la Biblia o conoce ministros y cree que ellos no tienen problemas. Usted algunas veces va a creer que esto es fruto del azar, y no es así. Cuando a mí me explicaron qué era el ayuno, y yo dije, ¿pero qué es el ayuno? No, el ayuno es, bueno, me lo dijo alguien bien fugaz, me dijo, es abstenerse de comer en la mañana como hasta el mediodía. Yo he ayunado toda mi vida y le he dado corrido. A esa edad, si de algo sabía yo, era de pasar hambre. Había pasado más hambre que un garrapata en peluche. Yo quiero que usted entienda que no estamos aquí por fruto del azar, somos la sumatoria de las decisiones que tomamos. Yo quiero que usted entienda que aquella tormenta que tumbó a la casa que estaba sobre la arena fue la misma tormenta que golpeó la casa que estaba sobre la roca. La diferencia la hacía era el fundamento, no la tormenta. O sea, lo que determina las situaciones y cómo reaccionar a ellas en tu vida es tu actitud, no la situación. La situación es la misma para todos. La actitud es lo que hace la diferencia. ¿Aló? Estos hombres dicen, David está en la cueva, se le juntan y lo hacen jefe. Hacen jefe a este hombre por todo lo que conocían. Y en la cueva entonces ellos entienden que hay un lugar de refugio, que era lo que significaba o significa Adulán. Pero también hubo un lugar de reposo, un punto de inflexión, un punto de cambio, de transformación. ¿Qué pasó en Adulán para que estos hombres fueran transformados? Quiero que entienda esto. Entraron 400 en una condición haciendo jefe a David, y no se convirtió David a 400, sino que se convirtieron los 400 a David. Es decir, no se deje llevar por la corriente porque todos están quejándose, porque todos están mal, porque todo está difícil, porque todo está negro, porque todo está fuerte. Sea usted diferente y haga la diferencia. Amén. Aló. Así que encontramos en esta cueva un hombre que empezó a modelar una vida nueva. Empezó a tener
una manera diferente allí de actuar y empezó a cambiar la mentalidad de todos los que habían entrado, a vencer obstáculos, a despojarse del viejo hombre, como dice Efesios, y convirtió aquella cueva como en una crisálida. ¿Cuántos saben lo que es una crisálida? Un lugar de transformación donde ya no era oruga, sino que salió de allí otro producto. En el caso natural botánico, una mariposa. Pero una crisálida es aquel lugar donde entras de una manera y eres procesado y eres transformado en otra cosa. Y David, cuando escuchó que esta gente venía y empezaron a escucharse unos a otros y todos estaban en la misma condición, entendió que aunque aquello era lo habitual, no era lo normal. Y eso es algo que yo quiero que usted entienda hoy también. Lo habitual no es lo normal. No, es que aquí ya es habitual que el agua llegue sucia. Es que aquí ya es habitual que todo suba y no le digan a nadie por qué subieron los productos. Es que ya es habitual que no haya lujo, que no haya esto, que no haya lo otro. Y nos empezamos a replegar acostumbrándonos a lo habitual, acostumbrándonos a lo habitual. Y lo habitual no es lo normal. Usted sabe cuál es lo normal. Usted tiene una idea o debería saber qué es normal. Y si hoy está dejando de luchar por mantener en su vida por lo menos lo normal y se está dejando llevar por lo habitual, usted está perdiendo la batalla. Aló, dígale a quien tiene a su lado, lo habitual no es lo normal. Ahora imagínese David huyendo y de repente viene esta mega iglesia a unirse con él. Todos afligidos, todos amargados, todos endeudados. Y David, ay manito, ¿qué dice Hechos 13:22? Quitado les levantó por rey a David, de quien también dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hechos capítulo 13, verso 22. Mire, David era un hombre conforme al corazón de Dios porque hacía todo lo que Dios quería. No lo que él quería hacer, sino lo que Dios quería que hiciera. ¿Cuántos están aquí hoy queriendo hacer lo que Dios quiere y no teniendo su propia agenda y no teniendo sus propios planes y no teniendo su forma o su única o su manera de querer resolverlo todo? Si usted busca la manera de Dios, créame que el plan irá mejor. 1 Samuel 13:14 dice lo mismo: mas ahora tu reino no será duradero. Hablándole Dios a Saúl, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Diga conmigo: yo quiero ser conforme al corazón de Dios. Y eso significa que debo hacer como Dios quiere. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos entienden eso? Amén. Ser conforme al corazón de Dios es hacer lo que Dios quiere. Nosotros estamos en Margarita, en mi caso desde 18 años, y durante mucho tiempo hemos sido educados o enseñados para entender y escuchar la voz de Dios, para saber que cada cosa que hacemos, Dios la está respaldando y Dios la está impulsando. Y hace incluso 3 años yo estaba saliendo de viaje un 30 de diciembre. Dejé a mi familia en Margarita porque teníamos que ir a hacer unas actividades o teníamos que ir a hacer algo en los Estados Unidos de cara a la situación y aflicción que estábamos viviendo también. Y yo le dije a mi esposa, y estábamos orando por ello: vamos a creer en Dios como único plan una vez más y a ofrendar o a traer una bendición para esta casa, para esta iglesia que Dios nos ha entregado, y probar a Dios en eso. Y a Dios no le quedó de otra, créame, que bendecirnos. Y yo recuerdo cuando regresamos en el 2019 de los Estados Unidos, que yo dije: vamos a volver al templo, porque a nosotros nos habían robado varias veces en el templo. Se nos habían llevado los equipos de sonido, instrumentos, toda la cablería, todo lo habíamos perdido. Y aún así no nos quedamos a quejarnos, ni dijimos vamos a cerrar la iglesia, ni dijimos vamos a dejar de creer en Dios. Empezamos a buscar la manera en la que Dios iba a retribuir y a restituir todo cuanto se nos había perdido.
Así que regresamos y empecé a traer la ofrenda que Dios me había dicho a la casa, a recuperar la cablería y empezar a hacer todo lo que Dios nos estaba diciendo para volver al lugar que Dios había escogido por nosotros. Fuimos bendecidos por una persona en los Estados Unidos y cuando yo llegué al templo dije, voy a llevar 17 sillas porque yo creo que van a ir como 15, 16 personas y fueron 17 personas. Yo tengo un carro bien pequeño y dije, voy a llevar la semana que viene unas 3 sillas más para redondear 20. ¿Y cuánta gente cree usted que fueron la siguiente semana? Fueron 20. Luego dije, voy a llevar 5 más, pero tenía que hacer varios viajes por el tamaño del carro. Pero llevé 25 sillas y fueron. Así que dije, las voy a llevar las que quieran, todas. Y llevé 50 sillas y la siguiente semana fueron 50 personas. El principio estaba claro. Dios estaba diciendo, yo te voy a bendecir según tu medida de fe. Lo que quiero que entienda es que ante la situación sobrevenida en nuestras vidas, tenemos la opción siempre de querer reaccionar según nuestro plan o corazón o seguir el plan de Dios. David, seguimos el plan de Dios. David escribe entonces al salir de la cueva, y aunque no hay un tiempo cronológico definido de cuánto tiempo tuvo David en la cueva, lo que sí sabemos es cómo salió de la cueva. Lo que sí sabemos es cómo salieron los que estaban con él en la cueva. Y dice, Salmo 18, Salmo de David al músico principal, el cual dirigió a Jehová el día que lo libró de la mano de todos sus enemigos. Escuche bien esto. Y de la mano de Saúl entonces dijo, 2 puntos. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Diga fortaleza mía. Fortaleza mía. Roca mía. Castillo mío. Mi libertador. Fortaleza mía. En él confiaré. Escuche bien esto, la confianza de David, la manera en la que Dios colocaba a David en su vida, como castillo, como libertador, como fortaleza, confiaba en él como roca, como escudo, fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Estamos buscando a Dios a la primera o es cuando ya no queda opción? ¿Estamos colocándolo como todo esto en nuestras vidas o es cuando ya estamos ahogados? Invocaré a Jehová, que eres digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. ¿Tenía temor? Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia, ¿cuántos han estado angustiados? En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. El verso 17 de ese salmo dice, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Es que no importa que la situación sea más fuerte que tú. Lo que importa es que si Dios está contigo, vas a prevalecer, vas a resurgir. Aló. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. ¿En quién te apoyó en su quebranto? ¿En quién te apoyas tú en tu quebranto? En tu economía, en tu fuerza, en tu salario, en tu empleo, en tus planes. ¿En qué te estás apoyando en medio de tus quebrantos? ¿Estamos andando más por vista que por fe? ¿Estamos diciendo yo quiero ver para creer? ¿O estamos diciendo yo voy a creer para ver? Hello. Me sacó a lugar espacioso. Escuche bien esto. Me libró porque se agradó de mí. Y me gustan estos 2 versos finales, 20 y 21 de este salmo. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. ¿A su qué? Mire, si el mundo dependiera de su justicia hoy, ¿cuánto Dios premiaría a este mundo? Hello. Si el mundo dependiera de tu justicia, de lo justo que eres, del 1 al 10, ¿cuánto Dios premiaría a este mundo? ¿Cuán justo eres? ¿Cuánto extiendes tu mano al necesitado? ¿Cuánto ayudas al que lo necesita? ¿Cuánto das al que te pide? ¿Cuántas millas más vas? ¿Cuántas mejillas más pones? Porque todo esto que estoy hablando es el más yo digo. El oíste que fue dicho es lo que hace todo el mundo. El más yo digo es lo que Cristo quiere que hagas. Hello.
Luego dice, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. ¿Cuántas recompensas recibes de parte de Dios? ¿Cuán limpias están tus manos? Usted sabe lo que significa las manos en la palabra, ¿no? La forma de hacer las cosas. Así como los pies significa la forma de andar, así como los ojos significa la forma de ver, así como la mentalidad o la vestidura tiene que ver con tu manera de pensar. ¿Cuán limpias están tus manos para recibir recompensa de parte de Dios? Verso 21 dice, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Apláudale fuerte al Señor si lo quiere hacer. Es decir, Él, con todo lo que estaba pasando y con todos los caminos que pudo tomar ante eso que estaba pasando, decidió quedarse en el camino del Señor. Por eso te pregunto, ¿cuánta gente conocemos que está esperando que ocurra algo en sus vidas para luego volver al camino del Señor? Y es al revés. Es buscar primeramente el reino. Es buscar primeramente el camino del Señor, y todas esas cosas que te afanan, que te aturden, que te angustian, Dios las va a quitar y te va a añadir bendición. Gracias, pastora. Gracias. Aquí está bien. Sí, es importante porque debemos entender que Dios, mire, lo hemos repetido y este último año hemos hablado de esto repetidamente, valga la redundancia. Y como decía Pablo, a mí no me molesto repetiros las mismas cosas. Dios no nos va a salvar de la crisis. Dios nos va a salvar en la crisis. Dios nos libró a Daniel del foso de los leones, sino que lo libró en el foso. Dios no libró a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego, sino que los libró en el horno de fuego. Es decir, que la crisis viene, pero si Dios está con nosotros, vamos a resurgir. Amén. Mire, estos muchachos que fueron lanzados al horno, si usted lee un poquito antes, dice que como ellos decidieron no arrodillarse, fueron lanzados al horno. Escuche esto. Cuando tú decides no arrodillarte ante las pruebas, sino permanecer firme porque Dios está contigo, vas a ser librado. Pero si tú cada prueba te pone de rodillas, tú no tienes a Dios como primera cosa en tu vida. Disculpe que estará para mañana en el liderazgo. Hello. Si cada prueba que nos trae la vida nos pone de rodillas y despotricamos o renegamos de Dios, ¿en qué hemos creído? Si la iglesia, que tiene que ser la comunidad sanante de la sociedad, todavía está enferma, ¿qué estamos haciendo? La gente espera la manifestación de los hijos. La gente espera que la iglesia sea diferente, que las puertas estén abiertas y que el necesitado reciba aquí todo cuanto necesita de lo físico y de lo espiritual. ¿Cuántos nos vamos a convertir en esa iglesia? ¿Cuántos vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos? Si seguimos allí entretenidos y que no haya propósito, Dios le va a costar un poquito más. Pero usted diga conmigo, yo soy de los que será y hará la diferencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. David toma un segundo aire en esta cueva. Mire, el segundo aire, usted ha visto la carrera de los atletas, una carrera de fondo, de maratón. Usted no ha visto que están narrando la carrera y fulano de tal está rezagado, pero de repente dicen, tomó como un segundo aire y viene cortando distancia por la derecha, por la izquierda, por donde sea. Y usted analiza y dice, tomó un segundo aire, ¿cuándo? ¿Se detuvo? ¿Se fue a su casa? ¿Se tomó un baño y se tomó un descanso para volver? No.
tomó el segundo aire en la carrera, durante la carrera. No, yo necesito un tiempo a solas para... Es que huir siempre es más fácil. Sobre todo por la derecha, nos han dicho ese dicho muchas veces. Huyó por la derecha. No conozco a nadie que huyó por la izquierda. ¿Será por la izquierda más complicado? No sé. Hay gente que ha postergado planes y palabras que Dios ha dicho sobre su vida. Hay gente que se ha llenado de más información o ideas o cosas que Dios no ha puesto en su corazón y su cabeza. Y de alguna u otra forma, el tiempo pasa y no consuman ni toman el segundo aire ni siguen la carrera que Dios les ha encomendado. Una de las cosas que asiste mi ministerio es la constancia. No importa lo que haya pasado en los años de pastorado que tengo. Yo me he reunido, llueve, truene o relampaguee. Yo tomaba un carro durante 3 horas, un ferry durante 6 y uno más durante 1 hora para ir a predicar un domingo. Y lo tomaba de vuelta otra vez para regresar a la oficina. Durante 4 años continuos. Nunca le puse a Dios como excusa, estoy lejos, estoy cansado o no lo quiero hacer. El resultado ha sido que Dios ha engrandecido y bendecido mi vida abundantemente. Nunca he dejado de hacer la obra del Señor desde que me fue encomendada. Con 1, con 5 o con más de 100 como tenemos ahora. Con aire o sin aire, con salón o sin salón, con sillas o sin sillas. Porque todo eso es accesorio para la relación, la comunión y la transformación que Dios quiere tener con nosotros. ¿Aló? Amén. Mire, ¿usted entonces anda de prueba en prueba o de gloria en gloria? Mire, la iglesia siempre ha querido ser más santa que Cristo, pero menos sacrificada. Pendiente con eso. La iglesia quiere tener licencia de quién viene, quién no viene, quién es santo, quién no es santo, quién sí y quién no. Y Cristo no le dio esa licencia a nadie, mucho menos a la iglesia. Por eso diga conmigo, yo soy de los que tiene a Cristo y en consecuencia los abrazo y los recibo a todos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es importante que usted entienda que en la crisis, en este tiempo, Dios está haciendo su parte. Dios está haciendo que nosotros empecemos a resurgir, que empecemos a creer, que empecemos a abrazarlo a Él y solo a Él. La iglesia tiene que convertirse en el lugar donde usted pueda venir y propiciar las buenas obras y crecer juntos y salir de aquí a salir a bendecir a la gente. Y la gente tiene que venir, y escuche bien lo que voy a decir, y que se cumpla aquí lo que dijo Teresa, la de Calcuta. Que nadie venga a este lugar sin que se vaya mejor que cuando entró. Pero a pesar de todo en la crisis, ¿acaso no hay más gente conectada hoy con su familia? ¿Acaso no hay más relación o comunicación con los hijos, con los semejantes? ¿Cuánta gente estaba orando por más tiempo para buscar de Dios y Dios envió una pandemia? ¿Ah? Ahora no quiere tanto tiempo, ¿no? Usted no sabía lo que las maestras hacían con los muchachos en su casa, en el colegio. Usted no sabía que lo difícil que era soportar a su marido 6 horas continuas en la casa, ¿no? O viceversa. Usted creía que la cuarentena eran 40 días. Yo sé que usted creía que eran 40 días. Pero ¿acaso en este tiempo usted no ha tenido la oportunidad de orar más? ¿Acaso usted no ha sido fortalecido en este tiempo? ¿Cuántos valoran más hoy la familia? ¿Cuántos valoran hoy más los semejantes? ¿Cuántos valoran más incluso la comida que tienen en casa o lo poco que les llega? O lo mucho que les llega, o lo que sea que les llegue. ¿Cuántos tienen un sentido de valoración hoy diferente al que tenían antes de la crisis? ¿Acaso su fe no se ha fortalecido? ¿Será que resurgimos? Mire, Facundo Cabral decía, gracias por el hambre que me mantiene despierto. Yo también doy gracias por el hambre que me mantuvo despierto. Tuve mucho tiempo despierto.
nosotros tenemos que valorar cada día que tenemos y cada palabra que proviene de Dios y cada bendición que proviene de Dios, para nosotros entender que a pesar de las crisis, Dios está con nosotros. Amén. Pablo dice en Corintios, en la segunda carta, en el capítulo 4, por ahí por el verso 7, tenemos ese tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El que va a ser glorificado en medio de la crisis es Dios. El que va a ser transformado a pesar de la crisis es usted. De esto vamos a hablar también mañana. Estamos atribulados en todo. ¿Cuántos han sido atribulados en todo? Mas no angustiados. Mas no angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados. O sea, usted puede estar atribulado, pero no angustiado. Usted puede estar en apuro, pero no desesperado. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Mas no desesperado, mas no angustiado, mas no destruido, mas no desamparados. Y usted tiene que entender y quedarse del primer lado de esto, para que en vez de que ya no sea más no, empiece a ser no más. No más en apuros, no más atribulados, no más perseguidos, no más derribados, si Dios está de primero en nuestras vidas. Si cada crisis que nos llega y cada situación que nos alcanza derriban o golpean nuestra fe, tenemos que fortalecerla más. Si las relaciones matrimoniales hoy las destruye una mirada equivocada, un mensaje mal escrito, una palabra mal dicha, ¿de qué está hecha esa relación? ¿Cuán débil es? ¿Cuán fuerte es tu relación con Dios para que no importa lo que venga, usted se mantenga firme? Yo quiero que usted me diga a mí, con todo lo que David pasó, ¿qué Biblia leía para fortalecerse? ¿A qué capítulo iba? ¿A qué versículo iba? Cuando usted lee la Biblia y hoy la lee, y usted la ve con capítulos y versículos, porque se la pusieron hasta cada vez más fácil para que usted se ubique, para que usted tenga la manera más rápida de entender, de aprender, con subtítulos incluidos y con letra roja para cuando según Jesús habló. Y aún así no estamos firmes en el Señor. ¿Qué es lo que hace falta? Mire, David no tenía una Biblia para ver qué se hacía en esos casos. Cuando usted lee con atención la vida del rey Asa, del rey Josías, del rey Ezequías, entre otros, dice, y fueron rectos delante de los ojos de Dios conforme a los pasos de David, su padre. ¿Conforme a los pasos de quién? De David, su padre. Que entendemos no era padre biológico natural, pero David estableció una relación con Dios de tal nivel que todo aquel que quisiera ser correcto delante de Dios tenía que hacer lo que había hecho David. Es decir, escuche que lo voy a decir y no lo tome a mal. Usted lo que necesita es una relación con Dios tan poderosa que su vida se convierta en modelo, aunque no haya libro. Porque la pregunta es, si yo te quito la Biblia, ¿cuánto puedes modelar a Cristo? ¿Cuánto puedes mostrar de Dios, del Evangelio y de una vida correcta sin buscar el capítulo y sin buscar el versículo?
¿Cuánto le has encarnado? ¿Cuánto has conocido a Dios para que lo que tú también hables sea palabra de Dios y no solamente lo que está escrito en la Biblia? ¿Aló? Disculpe, esa también era para mañana en la tarde. Si solamente podemos mostrar a Dios y su gloria amparado en el libro, cuando no tengamos el libro, ¿cómo lo haremos? No tengo nada en contra del libro. Estoy hablando de que esta gente nos dejó una vida y un modelo a seguir sin que nadie les hubiese puesto la cartilla en la mano de cómo había que hacerlo. Al punto que, si usted lee con atención, dice que el rey Josías, 10 años después de su reinado, consiguió la porción del libro que decía cómo comportarse, pero también dice que ya él tenía 10 años haciendo lo correcto delante de Dios sin esa porción del libro. ¿Por qué? Dice, porque hacía conforme a los pasos de David, su padre. Y fue David el epítome del reyes de Israel, a tal grado que incluso de Jesús se decía, Jesús, hijo de... Mire quién era este hombre. Nuestra iglesia, nuestro ministerio está basándose en espiritualidad, no en religiosidad. El tránsito hacia establecer el reino tiene que ver con que el evangelio sea una buena noticia, no mala. Que la gente sea transformada y que tu vida deje un modelaje para que otros crean, para que otros vivan, para que otros hagan. Y llegará a decir incluso como Pablo, que dijo, sed imitadores de Cristo, pero luego dijo, sed imitadores de mí. Usted puede convertirse en el único Cristo que mucha gente va a conocer. Usted tiene que ser la única Biblia que mucha gente va a leer, pero tiene que verlo en usted. Que cuando la gente vea lo que usted es, lo que usted hace, cómo usted actúa, incluso en los peores momentos, la gente diga, yo quiero esto en mi vida. Dice la Biblia que en Samuel, segundo libro de Samuel 23, deme unos 10 minutos más, ¿quiere? ¿Sí? Ok. Segunda de Samuel, capítulo 23, verso 8 en adelante. Dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Diga valientes. Dile al que tiene a su lado, yo soy valiente. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet el Tadmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató 800 en una ocasión. Mire, entraron afligidos, entraron amargados, entraron endeudados y salieron a ser guerreros de parte de Dios. Todos estos sabían que aquel hombre que habían hecho jefe había sido ungido rey de Israel. ¿Cuántos entienden eso? Mire a quién se fueron a juntar. Al que estaba trayendo una nueva vida, una nueva mentalidad, un nuevo modelo, una nueva manera de pensar. ¿Con quién te estás juntando? Dice que mató 800 en una ocasión. Después de este estaba Eleazar, hijo de Dodo. Ahorita, uno de los 3 valientes, escuche esto, que estaban cuando desafiaron a los filisteos reunidos para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Escuche bien, había una situación en la que el pueblo tenía que batallar, en la que el pueblo tenía que luchar, en la que el pueblo tenía que pelear, y huyeron, y solamente David con 3 se quedaron al frente.
Pero luego dice, se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó. Enfrentó al enemigo de Dios, enfrentó a todo lo que se levantaba contra Dios, enfrentó a todo lo que estaba en contra de la voluntad de Dios hasta que se cansó. Y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria. Siempre que haya gente dispuesto a pelear hasta que su mano quede pegada y se terminen de poner los enemigos por debajo de los pies de Dios, Él dará una gran victoria. Y se volvió, y escucha esta parte aquí, y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Es decir, había un party después del party. Nadie se lo sabe. Felicidades a todos los que se hicieron los locos. Estos volvieron nada más cuando ya la batalla se había ganado y había que disfrutar de la ganancia. De mantequilla, diríamos aquí en Cabima. Mire, la iglesia, el pastorado, la gente, los líderes, necesitamos gente que esté dispuesta a comerse las verdes y disfrutar de las maduras. Pero tenemos que ir todos y no solamente unos pocos, luchar por la bendición que Dios está enviando a nuestras casas. Así que chiste. Que se prepare otro, que estudie otro, que predique otro, que nos bendiga otro. Yo solamente vine para disfrutar del botín. Mire, esa es su prerrogativa, usted puede hacerlo, pero créame que lo valiente que usted puede ser cuando se enfrenta junto con quien corresponde en la batalla que Dios está librando y quiero que usted participe, lo va a engrandecer y a bendecir mucho más. El perrillo recoge de la migaja, el hijo se sienta a la mesa. El siervo no sabe lo que hace su señor. El heredero tiene derecho a todo lo que está en la casa del padre. Hello. Hay gente que es inigualable y quiero terminar con esto. Cuando usted está en crisis, usted tiene que buscar gente que transforme su vida. Y lo pase de amargado, de endeudado, de afligido a valiente, de amargado a valiente, de amargado a inigualable, de afligido a guerrero, de derrotado a vencedor. Y esta casa, y este tiempo, y esta iglesia, y esta gente, en medio de la aflicción, en medio de la angustia, en medio de lo que está pasando en esta ciudad, o en este país, o en este mundo, tenemos que hacer la diferencia. Y la diferencia se logra entonces por este tipo de gente que está dispuesta a dar la vida, a acompañar, a ser transformados, a ser guiados por aquel que les modeló una nueva vida, por aquel que les cambió la mentalidad, por aquel que los restauró de todas las cosas, y ese es Cristo Jesús. Y la gente que está dispuesta a todo esto es la gente que va a cambiar el mundo. Queremos resurgir en medio de la crisis. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren resurgir en medio de la crisis? Diga conmigo, yo voy a poner a Dios de primero en mi vida, de primero en todo, para que no importa lo que venga, para que no importa lo que pase, Él sea glorificado y yo sea transformado y pase de amargado a valiente en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dios le bendiga en esta mañana tremendamente. Dele ese fuerte aplauso al Señor en esta mañana si lo quiere hacer. Déjame entrar al santo lugar. Te quiero adorar.